¿Sabías que Diana Spencer fue catalogada como la niña más difícil de Inglaterra mucho antes de convertirse en princesa? Lo que nadie sabía es que detrás de esa rebeldía había un corazón completamente destrozado. Hoy te vamos a contar la verdad más dolorosa sobre la infancia de Diana. Una historia que explica por qué la futura princesa se convirtió en lo que fue. Y te advertimos, lo que vas a escuchar te va a romper el corazón. Porque resulta que Diana no era una niña difícil por capricho. Era una niña que gritaba pidiendo amor de la única manera que sabía hacerlo. Después de que su madre Frances la abandonara, Diana se transformó en algo que nadie esperaba. Era tan rebelde, tan incontrolable, que ninguna niñera lograba permanecer a su lado más de unos meses. Janet Thompson, la que más resistió, duró apenas 4 años cuidándola. Y aunque siempre habló bien de Diana, no pudo evitar confesar que era demasiado obstinada para cualquier adulto. Pero espera, porque lo que Diana hacía para llamar la atención era realmente perturbador. ¿Te imaginas a una niña de 7 años tapizando cojines con alfileres para que las niñeras se lastimaran al sentarse? O tirando el anillo de compromiso de una de sus cuidadoras por el excusado. Estos no eran travesuras normales. Eran gritos desesperados de una niña que había perdido lo único que realmente importaba, el amor de su madre. Y aquí viene algo que muy pocos saben. En las familias aristocráticas, cuando los padres están ausentes, las niñeras se convierten en figuras maternas que permanecen durante décadas, proporcionando estabilidad emocional. Pero Diana nunca tuvo esa suerte. Su infancia fue un desfile constante de extrañas que llegaban y se iban, dejándola cada vez más rota, más desconfiada, más desesperada por encontrar a alguien que se quedara. Ahora, para entender por qué Diana y sus hermanos quedaron solos con su padre, tenemos que adentrarnos en uno de los secretos más oscuros de la aristocracia británica. Una historia de presión, traición familiar y crueldad que te va a dejar sin palabras. Porque resulta que en la década de 1950 tener un hijo varón no era solo un deseo, era una obsesión que podía destruir matrimonios enteros. Y la madre de Diana, Frances, se convirtió en víctima de esta presión despiadada. Frances Spencer no era solo una mujer más. Era la hija de Lady Ruth Fermoy, una mujer que había logrado posicionarse en los círculos más altos de la realeza británica, gracias a su amistad íntima con los padres de la reina Isabel II. Ruth Fermoy era una estratega implacable. Su único objetivo era casar a sus hijas con los mejores partidos posibles. Y en los años 50, no había mejor partido que Johnny Spencer, el futuro heredero de Althorp House. Imagínate. Una mansión de 121 habitaciones, 14 acres de tierra, y un título nobiliario que se remontaba a 1469. Johnny Spencer era literalmente el sueño de cualquier madre ambiciosa. Pero aquí viene el primer golpe bajo de esta historia. Johnny ya estaba comprometido con Lady Anne, una joven de 19 años. El anuncio oficial de su boda se esperaba en cualquier momento. ¿Eso detuvo a Ruth Fermoy? Para nada. Esta mujer orquestó uno de los robos de novio más calculados de la historia aristocrática. Y su arma secreta era su hija Frances, de apenas 15 años. Ruth invitó a Lady Anne y a Johnny a su finca. Pero lo que realmente planeaba era presentarle a Johnny a su hija adolescente. Frances era hermosa, seductora, y Ruth la empujó literalmente hacia Johnny durante toda la visita. El plan funcionó a la perfección. Para el final de esa tarde, Johnny estaba tan fascinado con Frances que le dijo a su prometida, Anne, «¡Qué chica tan maravillosa es Frances!». Imagínate la humillación de esa pobre mujer. Poco después, Frances le envió a Johnny un par de calcetines tejidos por ella misma. Un gesto aparentemente inocente, pero que era parte de una seducción perfectamente calculada por su madre. Una compañera de internado de Frances recordaba cómo salían por las noches a hacer llamadas telefónicas secretas. Frances era muy sexy al teléfono, y Johnny estaba completamente encantado. La pobre Anne no tenía ninguna oportunidad contra esta maquinaria de seducción. Quedó completamente fuera de juego, viendo cómo el hombre que amaba se enamoraba perdidamente de una adolescente. La fiesta de presentación social de Frances en 1953 fue el evento más glamoroso del año.
La mismísima reina madre abrió la pista de baile junto al padre de Francis. Era una demostración de poder que dejaba claro el mensaje: esta familia tiene conexiones reales. Para el final de esa fiesta, el compromiso entre Johnny y Francis era un hecho. Ruth Fermoy no podía estar más satisfecha. Había logrado lo imposible: robar al mejor partido de Inglaterra para su hija. Pero años después, Francis confesaría algo devastador. Cuando conoces a alguien a los 15, y te comprometes apenas saliendo de la escuela a los 17, te puedes preguntar: ¿era yo realmente adulta? En ese momento creí que lo era. Lo que Francis no sabía es que se estaba casando con un hombre completamente roto. Johnny Spencer no era el hombre seguro de sí mismo que aparentaba. Era un hijo aplastado y ridiculizado por su padre tiránico. El conde Jack Spencer era famoso por su crueldad. Mantenía a Johnny con una mesada mínima y se burlaba constantemente de su inteligencia. Era tal su dominancia que Ruth Fermoy terminó ofreciéndoles mudarse lejos de esa tiranía. Pero los problemas de Francis y Johnny apenas comenzaban. Lo que vino después fue una pesadilla que marcaría para siempre la vida de Diana, y explicaría por qué se convirtió en la niña más rebelde de Inglaterra. En solo 6 años, Francis enfrentó 9 embarazos en la desesperada carrera por engendrar un hijo varón. 9 embarazos. ¿Te imaginas la presión física y emocional de esa mujer? Al principio, con sus 2 primeras hijas Sarah y Jane, Francis parecía una madre realizada y feliz. La casa estaba llena de luz, risas y amigos. Solo le faltaba una cosa: ese hijo varón que todos esperaban. En 1960, Francis creyó que lo había logrado. Dio a luz a un niño, pero el parto fue extremadamente difícil, y Johnny Spencer tomó una decisión que la marcaría para siempre. Decidió que su esposa no debía ver ni cargar a su hijo. Lo que pasó después es una de las crueldades más grandes que se pueden infligir a una madre. Francis se levantó de la cama y golpeó frenéticamente la puerta, buscando desesperadamente a su bebé. Ella misma lo describió con estas palabras desgarradoras: es algo a lo que no debe someterse a ningún ser humano. Me quitaron a mi bebé y no pude ver su cara, ni vivo ni muerto. Nadie me dijo qué había pasado. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Francis supiera la verdad. En el certificado de defunción del niño decía: malformación extrema. Su hijo había nacido con deformidades tan severas que decidieron ocultárselo. Cuando Francis se volvió a embarazar y tuvo un aborto espontáneo, prefirió escondérselo a su marido. Ya no confiaba en nadie. El trauma la había roto completamente. Y entonces llegó el 1 de julio de 1961, a las 7:45 de la mañana de la tarde. Francis dio a luz a Diana, su tercera hija mujer. No hubo celebración. No hubo alegría. Solo decepción. Fue tal la decepción que tardaron una semana entera en poder darle nombre a la bebé. Una semana. Imagínate nacer en un mundo donde tu existencia es vista como un fracaso desde el primer día. Los meses posteriores al nacimiento de Diana fueron los peores para el matrimonio. Johnny perdió completamente su lado amable y sometió a Francis a un calvario médico interminable. La hizo visitar un sinfín de especialistas en fertilidad que la sometieron a pruebas humillantes para descubrir por qué solo producía hijas mujeres. Como si fuera culpa suya. Como si fuera defectuosa. La presión sobre Francis era insoportable, hasta que en 1964, finalmente nació Charles Edward Maurice, el hermano menor de Diana. Fue bautizado en la abadía de Westminster, con la mismísima reina Isabel II como madrina. Francis lo había logrado. Había dado a luz al heredero varón. Pero su matrimonio con Johnny no salió ileso de este capítulo. Estaba resentida, aburrida y completamente harta de su vida en el campo. Con solo 28 años, Francis se había vuelto más atractiva que a los 17. Más segura de sí misma, con conversaciones más interesantes, y definitivamente más dispuesta a la aventura. En el verano de 1966, en una fiesta en Londres, Francis y Johnny conocieron a Peter Sean Kidd y su esposa Janet. Los 4 congeniaron tanto que decidieron irse juntos a un viaje de esquí en los Alpes franceses. Fue en ese viaje donde ocurrió lo inevitable.
Peter y Francis se enamoraron perdidamente. Durante los siguientes 5 meses sostuvieron un romance cada vez más intenso y apasionado. Cuando Johnny confrontó a Francis con las sospechas de su infidelidad, ella lo sorprendió pidiéndole la separación. Fue un golpe que Johnny no vio venir, y que lo derribó completamente. Johnny expresó su shock con estas palabras. ¿Cuántos de esos años fueron felices? Yo creí que todos, hasta el momento en que nos separamos. Estaba tan desconcertado que accedió a que Francis se llevara a Diana y Carlos a Londres. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Y aquí entra en escena uno de los personajes más despreciables de esta historia, Ruth Fermoy, la propia madre de Francis. Para Ruth era incomprensible que su hija eligiera decir la verdad, en lugar de mantener su romance en privado y conservar su matrimonio, aunque fuera solo en apariencia. Ruth no paró hasta conseguir que Johnny tomara acciones decisivas contra Francis. Se movilizó para que la corte estableciera la casa de Johnny como el hogar permanente de Diana y Carlos. Francis no tenía nada que hacer para defenderse. El rango social y el título nobiliario de Johnny tenían más poder que ella. Tuvo que marcharse después de Navidad, sin sus hijos. A Diana y Carlos les dijeron que su madre volvería pronto. Era mentira. Diana le contaría años después a una amiga que la separación de su madre fue la cosa más dolorosa de su vida. El día de la partida, Diana se sentó en las escaleras de la casa, agarrada a la barandilla metálica, observando cómo la sirvienta empacaba todos los vestidos de su madre y su padre subía las maletas al coche. Luego escuchó los pasos de Francis caminando hacia la puerta. «Volveré muy pronto», le dijo. Pero la pequeña Diana se quedó sentada en esas escaleras, semana tras semana, esperando un regreso que nunca llegó. Francis había perdido. La llamaron desertora, y sus propios hijos creyeron que los había abandonado. Estaba desconsolada. Nunca pensó que perdería a sus hijos. Cuando regresó a Park House para tratar de recuperarlos, se le cerró la puerta en la cara. Le gritó al mayordomo que la dejara entrar, pero la casa era tan grande que los niños no podían oírla. En diciembre de 1968, Francis inició el juicio de divorcio. Pero Johnny contrademandó por adulterio, y ganó el juicio gracias a una traición que nadie vio venir. Ruth Fermoy, la propia madre de Francis, testificó en contra de su hija. No podía perdonarle haber dejado al vizconde Johnny para irse con el granjero Peter. Le aterrorizaba la idea de que Peter se mudara a Australia con Francis y sus nietos, y que los niños regresaran a Inglaterra, con un feo acento australiano. Durante el juicio, Francis alegó que no estaba sexualmente satisfecha en su matrimonio. Pero en su testimonio, Ruth dijo que su hija siempre había expresado altos niveles de satisfacción. La herida entre Francis y su madre nunca sanó. Las acciones de Ruth no solo dejaron a Francis sin sus hijos, sino que también la excluyeron completamente de la esfera social inglesa. Después de todo esto, Diana se había convertido en una pequeña niña rebelde e inmanejable. Su padre tenía que llamar avergonzado al Palacio Real para declinar las invitaciones de la reina. ¿Por qué? Porque Diana hacía berrinches incontrolables cuando tenía que ir a jugar con los pequeños príncipes. En uno de sus reportes escolares, la maestra la llamó la niña más intrigante que jamás había conocido. En las visitas asignadas a su madre, tampoco todo era alegría. Diana recordaba: los sábados en la noche mi madre comenzaba a llorar. «¿Qué pasa, mamá? Es que no quiero que te vayas mañana». Diana siempre se encontraba muy abatida después de estas visitas. Qué tristes debieron ser esos largos viajes en tren de regreso desde Londres a Sandringham, dejando atrás a su madre en la estación. La distancia entre Francis y sus hijos se volvió aún más grande cuando, después de perder la última batalla legal por la custodia, se mudó a Escocia con Peter, lejos del rechazo social inglés. Mientras tanto, Johnny, en la espera infinita por su herencia y sin el dinero de Francis, se sentaba en su estudio durante horas, mirando por la ventana, completamente perdido. Como padre soltero de la aristocracia inglesa de 1969, hizo lo mejor que pudo. Pero su propia infancia lo había moldeado para una paternidad al estilo desapegado de los nobles. Los llevaba y recogía de la escuela, estaba pendiente de sus necesidades básicas.
Pero Diana y Carlos comían siempre con la niñera en sus habitaciones, mientras él lo hacía solo en el comedor. La crianza de Diana en Park House fue limitada y aislada, no solo emocionalmente. Las relaciones sociales de su padre se reducían a otros terratenientes de la zona, y entre sus hijos no encontraba una gama muy amplia de amigos. Tampoco con su madre podía ampliar mucho sus horizontes. Las vacaciones con ella siempre implicaban relajantes viajes en barco, pero no mucho más que ayudar a aumentar su autoconfianza. Su abuela Ruth Fermoy sí era una mujer muy culta, pero tampoco se ocupó con acento agudo de fomentar el contacto de sus nietos con ideas y personas estimulantes, o de ofrecer alicientes a sus intereses individuales. Esta es una de las razones por las que, como princesa de Gales, Diana nunca pudo organizar cenas y reuniones como harían otras mujeres en posiciones de poder. Se sentía socialmente muy inadecuada. En esos años solitarios y aburridos, con sus 2 hermanas mayores lejos en internados, Diana se volvió la niña de papá, siempre detrás de él, tratando de atenderlo y ayudarlo. Cuidar a los demás era su manera de dar amor. Su primo Robert Spencer, que los visitaba de vez en cuando, se sorprendía al ver lo buena hermana que era Diana. En sus propias palabras, era una niña muy linda, pero lo mejor era ver lo maravillosa hermana que era para el pequeño Carlos. Y la verdad es que hacía lo mejor que podía. Pero ella era también solamente una niña. De noche se paralizaba en la cama escuchando llorar a su hermanito pidiendo por su madre. Quería correr a consolarlo, pero tenía pánico de atravesar el largo y oscuro pasillo hasta él. Así que se quedaba en su cama, sintiéndose triste y culpable. Una niña de 8 años cargando con la responsabilidad emocional de cuidar a su hermano menor porque los adultos habían fallado. La pequeña Diana soñaba con una familia y un matrimonio feliz. Una de sus niñeras, Mary Clark, recuerda cómo cuando la conoció pensó que era una niña abierta y amistosa pero obsesionada con la idea del romance. Recuerdo haberla escuchado decir: «Solo me casaré cuando esté segura de que estoy enamorada. Y así nunca me divorciaré». Qué ironía tan cruel del destino. Diana fue saliendo poco a poco de su infancia y entrando a su juventud, leyendo novelas románticas y soñando con el matrimonio ideal. Hasta que ocurrió lo segundo peor que le podía pasar después del divorcio de sus padres. Su padre se enamoró perdidamente de Rain McCorquodale, una mujer extraordinaria y revolucionaria que, para mayor infortunio de Diana, era hija de su escritora favorita, Barbara Cartland. Además de su personalidad extrema, Rain poseía una voluntad de hierro, y era el tipo de mujer que podía hacer que las cosas sucedieran. A los 24 años ya era un miembro admirado del Ayuntamiento de Westminster. Con su peinado infinito y la grandiosidad de sus maneras, quizás su extravagancia fue el resultado de la distorsión que tenía que hacer una mujer en su época para canalizar su elevada inteligencia y habilidades de liderazgo. Johnny y Rain se conocieron cuando colaboraron en un panfleto publicitario en 1975 para la Junta de Edificios Históricos. Diana y sus hermanos la odiaron desde el primer momento. Estaban acostumbrados a tener a su padre solo para ellos. Y este era un cambio demasiado rápido orquestado por una mujer con una personalidad que ocupaba demasiado espacio. En 1976, Johnny, que tras el fallecimiento de su padre ya ostentaba el título de conde de Spencer, y estaba en posesión de todos los bienes, se casó con Rain en una pequeña ceremonia. ¿Adivina quiénes no fueron invitados? Diana y sus hermanos. El pequeño Carlos, por ejemplo, se enteró de la boda a través del director de su escuela, un día después del evento. Y por si esto no fuera suficiente, tampoco fueron invitados a la gran celebración que tuvo lugar en la mansión con casi 1000 invitados. Diana estaba completamente herida. Fue al encuentro de su padre en Althorpe. Él creyó que su pequeña favorita se acercaba a darle un beso de felicitación, pero en lugar de eso, Diana le soltó una bofetada. «De parte de nosotros por herirnos», le gritó, y salió de la habitación azotando la puerta. Su padre la alcanzó y, tomándola por la muñeca, le gritó temblando: «No me vuelvas a hablar así». Pero Diana no retrocedió y respondió: «Pues no nos vuelvas a hacer eso nunca». Como en su guerra infantil contra sus niñeras, la Diana de 15 años inició una campaña de acoso contra su madrastra.
Hizo que una compañera de la escuela le escribiera una carta horrible, le hacía llamadas telefónicas y colgaba cuando Raine contestaba. Y un largo etcétera de travesuras crueles. Cuando los niños Spencer estaban en la casa, la atmósfera era horrorosa. Los invitados atestiguaban cómo los hijos no le dirigían la palabra a Raine y cómo Johnny estaba terriblemente incómodo con la situación. Lo que los niños Spencer y los antiguos vecinos de Johnny no reconocían es que el brillo de Raine estaba poniendo a los Spencer y a la mansión Althorpe de nuevo en el mapa. Durante los últimos años de vida del excéntrico abuelo Jack Spencer, la familia se había quedado socialmente muy aislada, y tras su política de ahorro, la mansión se encontraba muy deteriorada. Además de ser muy incómoda, pues carecía de comodidades como una calefacción modernizada. Con la intención de conseguir el presupuesto necesario para la actualización y renovación de Althorpe, Raine hizo lo que muchos aristócratas: abrió la casa al público. Lo único malo es que, si bien sus ideas eran buenas, su sentido del gusto no lo era tanto. Los hijos Spencer se horrorizaron al ver cómo Raine vendía reliquias familiares y cambiaba la clásica decoración de la mansión. Ahora Raine y Johnny aparecían posando frente a Althorpe en las portadas de las revistas de moda y chismes. La vieja mansión Spencer comenzaba a estar de moda, y Johnny se sentía feliz. Raine no solo aumentó su autoconfianza, sino que lo hacía reír. De verdad, era feliz. Ella gobernaba su vida y gastaba su dinero. Y Diana estaba decepcionada al ver cómo su padre dejaba que esta mujer dirigiera su vida. Después de atravesar una triste infancia carente del estímulo suficiente y la educación necesaria para enfrentar con seguridad el futuro que le esperaba, Diana ahora se enfrentaría a una adolescencia distanciada de su padre. Para su disgusto, Johnny había encontrado su propia felicidad lejos de ella y en brazos de una mujer que le resultaba insoportable. ¿Cómo serían esos años retadores de la juventud? ¿Cómo y con quién pasaría su tiempo libre nuestra joven Diana? La respuesta a estas preguntas nos ayudará a entender por qué la futura princesa de Gales se convirtió en la mujer que conocimos. Una mujer que buscó amor desesperadamente toda su vida, que nunca pudo confiar completamente en nadie, y que cargó con las heridas de su infancia hasta el final de sus días. Porque la verdad es que Diana nunca fue realmente una niña difícil. Era una niña rota que no sabía cómo pedir ayuda, que no entendía por qué todos los adultos importantes en su vida la abandonaban o la traicionaban. Era una niña que aprendió desde muy pequeña que el amor era algo frágil, algo que podía desaparecer de un día para otro, algo por lo que tenía que luchar y competir constantemente. Y esas lecciones crueles de su infancia la acompañarían para siempre, moldeando cada una de sus relaciones, cada una de sus decisiones, cada uno de sus miedos más profundos. En nuestro próximo episodio, revisaremos los elementos de su formación académica, aspecto crucial para entenderla en su rol como princesa de Gales, y cómo estos años de juventud la prepararon para el destino que la esperaba. Porque la historia de Diana Spencer es mucho más que la historia de una princesa. Es la historia de una niña que nunca pudo sanar completamente las heridas de su infancia, pero que las transformó en una compasión infinita hacia los demás. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite entender que detrás de cada persona difícil hay una historia de dolor que merece compasión. Dale like a este video si quieres que sigamos contando la verdad sobre Diana. Suscríbete para no perderte ningún episodio de esta serie, y déjanos en los comentarios qué aspecto de su vida te gustaría que exploráramos más profundamente. Porque cada like, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad sobre las historias más fascinantes de la realeza. Nos vemos en el próximo episodio, queridos amantes de las biografías bien documentadas. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien comportándose de manera difícil, pregúntate qué dolor podría estar escondiendo detrás de esa actitud, porque todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en este viaje por la vida real de la mujer que conquistó el corazón del mundo entero, pero que nunca